Buenos días para todos, ¿cómo están? Días, Iniciamos, doctor. iniciamos el día de hoy presentando a nuestro residente de la Pontificia Universidad Javeriana, el doctor Juan David Celades Estrada, residente de segundo año. Y quise compartir este tema de los que habitualmente se revisan los días miércoles en la mañana del segmento anterior porque el doctor Celades hizo una magnífica exposición. El doctor Celades hizo sus estudios de pregrado en la Universidad de ICESI, terminó en el año 2022 y actualmente, como les he dicho, está en el cuarto semestre de su residencia. Así que inicia Juan David para compartir tu tema. Vale, doctora, muchísimas gracias. Entonces, muy buenos días para todos. Este es el tema que les traigo para el día de hoy. Vamos a hablar de distrofia endotelial de Fuchs. Vamos a ir desde las bases hasta las novedades que hay en el tratamiento de esta patología. Como les dijo la doctora, mi nombre es Juan David. Este es el contenido que les propongo para la charla del día de hoy. Vamos a hablar de algunas generalidades, vamos a hablar de la epidemiología de la enfermedad, su fisiopatología, cuál es la clínica, vamos a hablar de la clasificación, el manejo médico, el manejo quirúrgico y los nuevos tratamientos. Entonces, arrancando por la parte de generalidades, este doctor que ustedes ven aquí es el doctor Fuchs. Hace más de 110 años, casi pues 120, él hizo la primera descripción de la enfermedad y esto lo hizo utilizando pues un oftalmoscopio indirecto, utilizando lupas y pues las herramientas que tenía para la época. Y él en 1910 decía que el primer y principal sitio de las alteraciones en esta enfermedad es el endotelio. Por esta razón denominó la enfermedad distrofia endotelial, nombre que posteriormente podrá ser reemplazado por uno mejor cuando se logre esclarecer la verdadera naturaleza de la enfermedad. Y él ponía que la causa de la enfermedad en ese momento era eh, que la causa de la enfermedad en ese momento era desconocida y que no existía para ese momento una terapia efectiva. Vamos a ver el día de hoy qué tanto ha cambiado esa afirmación. Entonces, pasando a la definición de la enfermedad, se trata de un trastorno ocular degenerativo en el cual va a haber una pérdida de células endoteliales que, como vamos a ver, son las que se encargan de mantener la transparencia de la córnea. Cuando estas células endoteliales se pierden, pues se va a generar un edema corneal y la consecuente pérdida visual. Esta imagen que les puse aquí me gusta mucho para entender a grosso modo cuál es la función del endotelio. Lo que ustedes están viendo es un barco en el cual está saliendo un tubo, pues, o digamos un tubo está sacando el agua, lo cual se conoce como una bomba de achique. En los barcos normalmente estas bombas lo que hacen es eliminar el agua que se filtra por pequeñas grietas que pueden tener los barcos y pues esto mismo ocurre digamos en la córnea. Entonces el endotelio lo que hace es tratar de sacar digamos de alguna forma el exceso de agua que existe en la córnea y cuando este no funciona pues la córnea se va a terminar edematizando y pues va a comprometer la agudeza visual. Pasando a la epidemiología de la enfermedad, la prevalencia a nivel mundial va a ser bastante alta, como ustedes ven puede comprometer un 7.33% de la población adulta, va a comprometer el doble de mujeres que de hombres, entonces vamos a encontrar una prevalencia en mujeres de un 9.84% versus casi un 5% pues de los hombres, con un OR pues de 2.22. La edad también es un factor de riesgo significativo a medida que va avanzando la edad. Por ejemplo, si pasamos de un grupo etario de 30 a 50 años a uno de 50 a 70 años, hay un 20% más de riesgo de presentar esta patología y se estima que más o menos en el mundo hay 300 millones de personas con la enfermedad que tienen más de 30 años, pero para el 2050 se espera que este número de pacientes aumente un 41.7% a 415 millones de personas. Vamos a tener dos subtipos de la enfermedad. Vamos a tener uno de inicio temprano, que afortunadamente es el menos frecuente, en el cual pues vamos a encontrar cambios en la córnea en la primera década de la vida. Va a ser una enfermedad o un subtipo que es mucho más agresivo y pues no existen como datos de estudios epidemiológicos sobre este subtipo. Y el inicio tardío, que fue el del cual es digamos la información epidemiológica, pues es mucho más conocido, es el más frecuente, ocurre normalmente después de los 40 años y pues va a tener digamos un desenlace menos agresivo. Vamos a tener unos factores de riesgo de la enfermedad.
Uno de ellos, como ya les había mencionado, el sexo femenino, la edad mayor a 40 años también va a aumentarme el riesgo, el tabaquismo, especialmente el tabaquismo mayor a 20 paquetes año, la exposición a luz ultravioleta también se ha descrito, algunos grupos étnicos como por ejemplo pacientes de Groenlandia, incluso en Estados Unidos hay una isla que se llama la isla de Tangier que tiene eh, una prevalencia de un 20%, o sea, casi 3 veces más de lo que ocurre pues a nivel mundial. Y también vamos a tener otras condiciones que me pueden aumentar el riesgo de presentar esta patología, como vamos a ver más adelante. Entonces, hablando precisamente de estas condiciones, pues les traigo este estudio que fue un estudio publicado el año pasado. Era un estudio de casos y controles. Se incluyeron 50 pacientes con el diagnóstico de la enfermedad versus 50 controles sanos. Y lo que querían evaluar era si existía diferencia en cuanto a la salud sistémica de estos pacientes, también en cuanto a su estilo de vida y en cuanto a la nutrición. Entonces, ¿qué encontraron en este estudio? En cuanto a la demografía, pues la edad promedio de los pacientes con Fuchs fue de 67.7 años, la de los controles de 68 años. En el sexo en ambos grupos eran 64% de mujeres y no existió diferencia tampoco estadísticamente significativa en cuanto al IMC. Es decir, que al menos en la parte demográfica pues se encontraban, digamos, bien pareados tanto los controles como los pacientes con distrofia de Fuchs. ¿En qué sí hubo diferencias? Entonces, estos pacientes tenían una diferencia en las comorbilidades. Encontramos que un 74% de los pacientes con Fuchs tenía dislipidemia versus un 50% de los pacientes controles. La fibrilación auricular también fue más frecuente en los pacientes con Fuchs, con una frecuencia de 26% versus un 8% en los pacientes controles. Y también encontrábamos mayor exposición a tabaquismo. En cuanto a la nutrición también hubo una diferencia, los pacientes con Fuchs tenían mayor consumo de calorías y tenían una menor ingesta de grasa total, pero aquí llamativamente digamos que la grasa que menos consumían era la monosaturada, que en teoría es como la grasa sana. Estos pacientes tenían una mayor ingesta de sodio y tenían menor ingesta de algunos oligoelementos, como por ejemplo el zinc, el manganeso y el selenio. ¿Qué se concluyó con este estudio? Pues que probablemente no se trate de una enfermedad ocular aislada y digamos, pues a pesar de que el número de pacientes no es lo suficientemente alto pues para sacar conclusiones, pues uno pudiese de este estudio extraer que posiblemente controlando también esos factores de riesgo cardiovasculares, pues que no es algo digamos difícil para nosotros y mejorando la parte de la nutrición pues se pudiese prevenir de alguna forma esta enfermedad. Vamos a pasar a hablar entonces de la fisiología del endotelio para entender pues cómo funciona esta enfermedad. Como ya les había dicho, esas células endoteliales van a ser fundamentales para mantener esa transparencia y la hidratación de la córnea. Lastimosamente estas células no se regeneran, de hecho a lo largo de la vida más o menos van disminuyendo un 0.6% anual. Los pacientes que tienen entre 60 y 79 años van a tener un promedio de células de 2600 y vamos a tener un número crítico que van a ser los pacientes que tengan menos de 500 células por milímetro cuadrado, que son aquellos pacientes que van a estar en mayor riesgo de presentar un edema y una descompensación corneal. A grosso modo tenemos dos funciones del endotelio. Vamos a tener una función que es de barrera, entonces estas células endoteliales van a tener una morfología hexagonal y van a estar unidas por unas uniones estrechas, valga la redundancia, que van a evitar que se filtre el líquido pues el humor acuoso a la córnea. Adicionalmente pues van a tener también unas bombas y unas enzimas que van a regularme ese paso del agua y va a tener una función también de bomba. Vamos a encontrar que en el endotelio pues tenemos digamos una cantidad pues considerable de bombas de sodio, potasio, ATPasa, que lo que van a hacer es pues sacarme el sodio, pues ya saben que el líquido pues va a seguir el sodio pues hacia la cámara anterior y va a generar una deshidratación relativa de la córnea. ¿Qué factores me pueden dañar las células endoteliales aparte de la senescencia, digamos, normal pues en cada persona? Entonces, vamos a tener unos factores externos, como son los procedimientos quirúrgicos, el uso de lentes de contacto, la radiación ultravioleta, también exposición a altas temperaturas e incluso el uso de algunos agentes químicos o farmacológicos que de hecho usamos en nuestra práctica diaria, como por ejemplo la atropina, o también se han descrito medicamentos como la norfloxacina. Y ya vamos a tener factores intrínsecos de cada persona, los factores internos, como son pues enfermedades oculares, dentro de las cuales vamos a encontrar el glaucoma, que me puede dañar ese endotelio por el aumento de la presión intraocular. El síndrome pseudoexfoliativo también me puede dañar ese endotelio por ese material que se está liberando.
e incluso se han asociado algunas enfermedades sistémicas, ya como lo vimos, pues el riesgo cardiovascular por ahí estaba más o menos relacionado. La diabetes mellitus se ha descrito también e incluso la demencia, que no se sabe muy bien por qué aumenta el riesgo de la enfermedad o tiene pues digamos alguna asociación. En cuanto a la fisiopatología de la enfermedad, entonces vamos a tener inicialmente un paciente que va a tener una predisposición genética. Este paciente pues va a estar sometido pues a estímulos del ambiente, pues a factores ambientales, a luz ultravioleta. Va a tener también unos factores de riesgo que definitivamente no van a ser modificables, como por ejemplo el sexo femenino, que ya lo vimos, y la edad avanzada. A medida que se empieza a desarrollar la enfermedad, estos pacientes empiezan a perder células endoteliales corneales, van a tener unos cambios morfológicos en las células restantes, que lo que van a buscar es, digamos, tratar de mantener esa función del endotelio, pero pues esto solo lo van a lograr hacer pues hasta cierto punto antes de que definitivamente ese endotelio me falle. Vamos a encontrar un engrosamiento de la membrana de Descemet. Entonces, aparte digamos de los cambios morfológicos y del tamaño que podemos encontrar en las células, como son la pérdida de la hexagonalidad y el polimegatismo, que es el aumento de tamaño de esas células, también podemos encontrar una cosa que se llama las gutas, que reciben este nombre precisamente porque pues, se asemejan a la forma de las gotas, y esas gutas van a estar formadas por depósitos de colágeno que se van a ubicar en esa membrana de Descemet, y que le van a dar esa apariencia pues digamos a la enfermedad, que ya lo vamos a ver más adelante en la parte de clínica. Eh, Como les decía, entonces una vez se pierde digamos esa función pues del endotelio, pues el edema va a ir progresando, va a empezar a comprometerme el estroma y finalmente me puede terminar comprometiendo también el epitelio. Podemos encontrar ya úvulas epiteliales que le van a generar dolor al paciente, y entonces este proceso al final se puede presentar una cicatrización, que obviamente va, digamos, a disminuir pues, la agudeza visual del paciente. En la parte de la genética es importante entender que hay tres procesos que van a estar implicados en la fisiopatología de la enfermedad, y estos son la inducción de vías de apoptosis, también la presencia o la formación de agregados proteicos citotóxicos en esas células endoteliales y la alteración de enzimas transportadoras. Entonces, este es un cuadrito que resume algunos de los principales genes que están implicados en la enfermedad. Vamos a tener genes ubicados en la membrana de Descemet, como es por ejemplo el gen COL8A2, que este va a estar relacionado con la enfermedad de inicio temprano. Lo vamos a encontrar en el cromosoma 1. Esto, digamos que su mutación lo que va a generar es un plegamiento anómalo del colágeno. Este colágeno anómalo se va a acumular intracelularmente, y esto le va a enviar una señal a las células pues, de que inicie un proceso pues, de apoptosis, con su consecuente pues, destrucción. Vamos a tener este otro gen, que es un gen importante que de hecho se está tratando hoy en día en la parte de la terapia génica, que es el gen E2-2, que se encuentra en el cromosoma 18. Este va a participar en la señalización del factor de crecimiento transformante beta y en la regulación de esa matriz extracelular. La matriz extracelular hoy en día se ha demostrado que no es, digamos, tan inocua y no solo le da sostén a todo ese tejido celular, sino que participa de forma importante en toda esa señalización, en la activación de vías de apoptosis, en la replicación. Entonces cualquier alteración pues en esta vía, como dice ahí en la diapositiva, me puede generar apoptosis, y esta es la mutación más común que se ha descrito en estos pacientes. Esta mutación pues ya se encuentra en las células endoteliales. Vamos a tener el gen ZEB1. Este me va a afectar la formación de colágeno tipo 1, también me participa en procesos de señalización de esa matriz extracelular y también me va a generar apoptosis de las células endoteliales. El gen LOXHD1 lo que va a hacer es generarme una sobreexpresión de proteínas intracelulares. Esto era lo que yo les decía, que va a formarme unos agregados citotóxicos que también van a terminar con la apoptosis celular. Y vamos a tener también alteraciones en la membrana vasolateral, que es donde se ubican pues algunas de esas enzimas o de esas proteínas transportadoras que me van a regular esa extracción del líquido de la córnea. Entonces, por ejemplo, en la membrana vasolateral podemos encontrar una alteración del gen SLC4A11, el cual me codifica para una proteína que es la NABC1, que se va a encargar de participar en esa reabsorción del agua. Con la mutación pues obviamente no va a estar presente y pues va a estar comprometido este proceso. Pero adicionalmente, y esto también es algo de lo cual se ha hablado pues en las últimas décadas, existen unas alteraciones mitocondriales que también participan en la enfermedad. Entonces, el endotelio, para mantener su función y para mantener, digamos, todo ese andamiaje pues metabólico que es altamente activo,
va a tener mayor número de mitocondrias que otros tejidos de diferentes partes del cuerpo. En esta enfermedad entonces se va a aumentar ese estrés oxidativo, bien sea por factores externos o internos y por la misma predisposición genética pues, que tienen los pacientes, y directamente me va a dañar las mitocondrias por un daño del ADN mitocondrial o por una disminución en la producción del ATP mitocondrial o una reducción potencial del potencial de membrana y aumento de radicales libres en la mitocondria. Al final, este daño mitocondrial termina desencadenando un proceso que se llama la mitofagia, donde pues literalmente pues, se empieza a destruir pues, esa mitocondria, y esto también es una señal que se le va a dar a las células endoteliales para que entren en apoptosis con su consecuente destrucción. Ya pasando a la parte entonces de la clínica, eh, podemos encontrar 4 estadios de la enfermedad. Vamos a tener un estadio 1, que normalmente son pacientes asintomáticos, aunque algunos pacientes ya pueden empezar a referir algunas molestias, como por ejemplo deslumbramiento o alteración en la visión de color. Vamos a tener un estadio 2, que ya es un estadio leve de la enfermedad, donde pueden empezar a referir deslumbramiento, visión de halos o algunas alteraciones visuales matutinas, no presentan dolor ni un compromiso significativo de la agudeza visual. Ya en un estadio 3, que es el estadio moderado, ya estos pacientes tienen visión borrosa, deslumbramiento, van a tener halos matutinos que van a mejorar en las primeras 4 horas. Digamos que característicamente en estos pacientes las alteraciones visuales se van a presentar más en horas de la mañana por la acumulación que se genera de líquido al momento en el que digamos el paciente estaba durmiendo y pues se genera toda esa estasis de líquido en la córnea. Y finalmente vamos a tener un estadio 4, que es el estadio ya grave, en el cual encontramos un empeoramiento o un compromiso severo de la visión. Ya estos pacientes pueden tener dolor ocular, en especial si llegan a tener un edema epitelial y la formación de bulas y pues que éstas se rompan, y van a tener pues una fotofobia también marcada. ¿Qué podemos encontrar nosotros al examen oftalmológico? Entonces digamos que lo característico de esta enfermedad va a ser la presencia de gutas. ¿Cómo puedo visualizar yo esas gutas? Entonces las puedo visualizar a través de la retroiluminación, que es la imagen que ustedes ven ahí en la izquierda, que uno pudiese contar, digamos, el número pues, de gutas en esa foto. En la imagen de la mitad ustedes van a encontrar un signo que es muy característico de la enfermedad, en la cual pues uno le hace reflexión especular a la córnea, que es pues con un haz de luz, digamos, pues dirigir esa luz en un ángulo de 45 grados y aumentarle la magnificación para tratar de visualizar el endotelio. Y podemos encontrar un signo que se llama el signo de plata martillada o de metal martillado, donde vamos a ver esa apariencia pues, que le dan las gutas a esa córnea. Y como les decía, también ya en los casos más severos vamos a encontrar pacientes con edema corneal, que el edema inicialmente pues va a ser endotelial, pero puede ir progresando y comprometer las otras capas de la córnea, pues una vez ya digamos se pierde esa función del endotelio, como es por ejemplo el estroma, o pues ya generarme un edema epitelial, como el que ustedes logran ver en la foto, donde incluso logramos ver algunas gotas y vemos una gota que está rota en la parte central que probablemente le genere pues mucho dolor al paciente. Ya en la parte del diagnóstico, ¿qué necesito yo para hacer el diagnóstico de la enfermedad? Entonces, debo de tener un paciente que tenga presencia de gutas centrales o paracentrales, que estas pueden estar dispersas o pueden confluir, un paciente que puede tener o no edema dependiendo del estadio de la enfermedad en el cual se encuentre, y aquí es importante tener en cuenta que pues, dilatar cualquier intervención corneal quirúrgica solo se debería hacer en pacientes asintomáticos o pacientes que no tengan molestias graves. Entonces es fundamental en estos pacientes hacer un diagnóstico temprano, no solo por la parte del seguimiento, sino porque a medida que yo me demore más en instaurar el tratamiento en esta enfermedad, peor va a ser el desenlace. Entonces pacientes que tengan peor agudeza visual o que tengan, digamos ya cuadros clínicos más avanzados, como por ejemplo un edema ya epitelial, pues van a tener peores desenlaces al momento de intervenirlos quirúrgicamente. ¿Cómo debe ser el seguimiento de estos pacientes? Depende de la severidad del cuadro clínico que tengan. Entonces, si estamos hablando de una enfermedad leve, uno pudiese hacer el seguimiento cada 6 a 12 meses con exámenes anuales. Si ya es una enfermedad moderada, pues lo vamos a hacer con mayor frecuencia, cada 3 a 6 meses. Y los casos severos, que prácticamente todos tienen una indicación quirúrgica, salvo pues casos muy específicos, pues debería de seguirlos cada mes o pues cada 3 meses, dependiendo pues de en qué momento de la cirugía o del posoperatorio se encuentre y dependiendo del tipo de cirugía. ¿Qué debo evaluar yo en estos pacientes? Importante evaluar la agudeza visual. La agudeza visual es una de las indicaciones principales para yo pensar en hacer una cirugía en estos pacientes.
obviamente hacer el examen de la biomicroscopía, como vimos la presencia de gutas hace parte importante del diagnóstico, y tengo otras herramientas u otros paraclínicos que me van a ayudar digamos, evaluar esa severidad de la enfermedad. Voy a tener la microscopía especular, la microscopía confocal, la paquimetría y la tomografía corneal. Ya vamos a hablar de estos elementos. Entonces, la microscopía especular va a ser una técnica que es no invasiva, que va a usar el principio de la reflexión especular y me va a permitir evaluar morfológicamente esas células endoteliales. Adicionalmente me permite evaluar, pues si hay un compromiso de las mismas células, uno puede encontrar esa presencia de gutas, que son esas imágenes redondeadas o ovaladas negras que ustedes logran ver ahí entre las células eh, endoteliales, que son las señaladas por las flechas blancas. Eh, y digamos que también entonces puedo ver qué cambios presenta ese paciente si yo hago pues exámenes seriados. ¿Cuál es, digamos, la desventaja de este examen? Que únicamente lo puedo hacer en pacientes con cuadros leves a moderados. Por la técnica que, digamos, se está utilizando para hacer este examen, no funciona en pacientes que ya tengan un edema corneal por la dispersión que se genera de la luz. ¿Listo? ¿Qué voy a evaluar? Voy a evaluar la cantidad de células, que es la densidad de las células endoteliales. Voy a evaluar el coeficiente de variación, que me habla del tamaño de esas células, que tanto se están desviando del promedio. Y cuando estas células, digamos que aumentan de tamaño para tratar de mantener esa función del endotelio, hablamos de polimegatismo. Voy a tener cambios en la hexagonalidad de las células, que es, digamos, la morfología normal. Cuando hay esos cambios hablamos de pleomorfismo. También me permite evaluar el grosor corneal central. Y lo que ya les había dicho, evaluar si existen o no pues gutas, o si estas gutas han presentado cambios respecto a exámenes anteriores. Uno pudiese clasificar la severidad de la enfermedad dependiendo de los hallazgos que se encuentre en esta microscopía especular. Entonces vamos a tener 5 estadios. Un primer estadio en el cual ya se empiezan a visualizar algunas gutas, pero van a ser gutas que van a tener un tamaño menor a las células endoteliales que se encuentran alrededor. Ya vamos a tener un estadio 2 en el cual esas gutas aumentan su tamaño y van a tener un tamaño similar al de las células endoteliales. Un estadio 3 donde las gutas empiezan a confluir, ya el tamaño es mayor que las células endoteliales y vamos a ver un patrón, digamos, en roseta rodeando esas gutas. Un estadio 4 donde pues ya empieza a ser un poco difícil distinguir esa morfología pues de las células endoteliales. Vamos a encontrar pues células endoteliales ya con cambios morfológicos y de tamaño. Y ya un estadio 5 donde, pues como ustedes ven en la imagen, no se logra distinguir prácticamente la anatomía. Y de hecho, si ustedes ven, se invierte ese patrón normal de las células endoteliales, que son esas células grises rodeadas por esos espacios en negro, pues se va a invertir ese patrón ya en el estadio 5. ¿Qué es importante? Que yo pueda encontrar, digamos, diferentes estadios en el mismo paciente. Normalmente, pues entre más severa sea la enfermedad, pues va a encontrar estadios más avanzados, pero dependiendo de la zona que yo esté evaluando el endotelio, pues puedo encontrar mayor o menor severidad de estos cambios. Y este fue un estudio, qué pena un momento, este fue un estudio que se los quise traer porque de hecho fue un estudio realizado aquí en Colombia, que lo hicieron el doctor Galvis y el doctor Tello y pues otros oftalmólogos colaboradores, en el cual querían evaluar el uso de la inteligencia artificial para mejorar esa sensibilidad y esa precisión diagnóstica que tenía la microscopía especular. Entonces este fue un estudio transversal, incluyeron pacientes colombianos que tenían entre 40 y 85 años con la enfermedad y lo que querían hacer era introducir un programa de inteligencia artificial en vez de utilizar el software tradicional que trae el equipo para evaluar si esos parámetros que me arrojaba la inteligencia artificial pues tenían mayor precisión diagnóstica que los tradicionales. ¿Cuál fue la inteligencia artificial que utilizaron? Entonces utilizaron una red neuronal convolucional que se llama UNet. ¿Y qué era lo que hacían? Entonces, en cada zona específica del endotelio, que esto digamos lo evaluaron en 5 zonas, pues tomaban 4 imágenes. Tenían una imagen inicial entonces de esa microscopía especular. El programa iba a empezar a hacer una segmentación, que es la imagen que ustedes ven en el literal B, donde va a diferenciar entonces esas células endoteliales que ustedes las ven en verde de las gutas que son los que ustedes ven digamos en morado. Para disminuir los artefactos y aumentar la precisión, entonces tomaban una zona específica que era una zona o una región de interés, que es la que ustedes ven en la imagen C, que era una región un poco más pequeña, donde solo se iban a incluir las células que digamos se encontraban pues en su totalidad pues en esa región, pero sí se incluían digamos las gutas que estuviesen parcialmente, como ustedes ven pues en la imagen del literal. ¿Qué encontraron en este estudio? Entonces, pues hablando de la metodología, se hizo en 38 pacientes.
en 76 ojos. A todos estos pacientes se les hizo biomicroscopía y se les tomaron fotografías y dos oftalmólogos expertos lo clasificaron según la escala de Kramer, que ya la vamos a ver más adelante. A todos se les hizo microscopía especular del endotelio y pues evaluaron cuatro parámetros. Entonces evaluaron la densidad celular endotelial efectiva, que era la verdadera cantidad pues de células endoteliales que existía pues en la región evaluada. Evaluaron también el área comprometida o la región comprometida o ese porcentaje comprometido por las gutas. Evaluaron el coeficiente de variación y evaluaron la hexagonalidad. ¿Qué encontraron en este estudio? Entonces, una discrepancia en primer lugar entre la densidad celular medida por el software tradicional, donde encontraron un promedio donde encontraron un promedio, perdón, de 2.216 células versus la densidad celular que encontró la inteligencia artificial, que fue mucho menor, fue de 1.322 células. Adicionalmente encontraron que el parámetro que era, digamos, o que indicaba pues mayor severidad en la enfermedad, pues era el porcentaje del área comprometida por las gutas. Los parámetros como por ejemplo la densidad celular endotelial efectiva y la hexagonalidad también tuvieron una relación estadísticamente significativa, pero se relacionaban inversamente con la enfermedad. Entonces, entre mayor fuera la densidad celular y la hexagonalidad, pues menor era la severidad de la enfermedad. Y el coeficiente de variación para este estudio pues no tuvo una asociación estadísticamente significativa. ¿Qué se concluyó de este estudio? Pues en primer lugar, pues que esta inteligencia artificial pudiese aumentarme esa precisión diagnóstica, contrario a lo que pasa a veces con el software tradicional de los equipos, que muchas veces tiende a sobreestimarme porque no logra distinguir bien entre gutas y células endoteliales, la cantidad de células endoteliales que hay. Y pues digamos que pues ya se han adelantado varios estudios de estos, pero todos estos estudios digamos que han sido a pequeña escala, entonces es necesario de pronto hacerlos en una mayor cantidad de pacientes para evaluar efectivamente si esto es un parámetro que se debería tener en cuenta o de introducir pues la inteligencia artificial en los equipos. Vamos a tener otra técnica diagnóstica que es la microscopía confocal, también es una técnica no invasiva. Esta va a usar un principio que es el principio del pinhole, que lo que va a hacer es que me va a disminuir entonces esa dispersión que se genera de la luz, contrario a lo que ocurre en la microscopía especular. Y entonces, digamos que la ventaja que tiene esto es que yo pudiese utilizarlo también en córneas que están edematizadas y no me va a generar toda esa dispersión pues, de la luz. Me permite hacer un análisis en tiempo real de todas esas capas de la córnea, me permite visualizar el endotelio, como les decía, incluso pues con edema, y vamos a encontrar unos cambios en todas las capas de la córnea que pueden ser característicos de la enfermedad. ¿Cuál es la desventaja que tiene este estudio? Pues que evalúa precisamente por utilizar ese principio del pinhole un campo muy pequeño, entonces pues requiere técnicas de reconstrucción para yo tratar de ver cuál es la alteración en toda la córnea, pero hasta el momento esas técnicas de reconstrucción no logran cubrir toda el área pues, de la córnea que yo quiero evaluar. En la imagen A, entonces estamos viendo el endotelio, vemos cómo se conserva la hexagonalidad, están regulares, no hay pues digamos alteraciones. Estas son imágenes de un paciente que se encuentra completamente sano. Ya en la imagen B estamos viendo la capa de Bowman pues, o la capa basal pues, del epitelio. Entonces vamos a encontrar una morfología que está completamente organizada. Y en la imagen C pues vamos a visualizar el plexo subbasal, que va a tener digamos una densidad pues característica, pero que se va a ver disminuida en la enfermedad, como ya vamos a ver. Estas imágenes de arriba me gustan mucho porque pues le ayudan a entender entonces precisamente cómo son esas gutas. Entonces recuerden lo que yo les decía, que son acumulaciones de colágeno pues que se derivan de esa muerte pues de las células endoteliales y que se van a ubicar en esa membrana de Descemet. Ustedes ven en la imagen D un cuadro de una severidad moderada, pero ya en la imagen E pues es un cuadro de una severidad más severa. Adicionalmente, ¿qué podemos encontrar? Entonces también cambios en la morfología pues de esa capa de Bowman, y podemos encontrar una disminución en la densidad del plexo subbasal, como ustedes ven en la imagen G, y adicionalmente ya vamos a empezar a encontrar infiltración de células inflamatorias, como por ejemplo las células dendríticas que ustedes ven señaladas por las flechas rojas. La paquimetría también es un elemento útil para evaluar a estos pacientes, me permite evaluar gravedad y también monitorizar progresión de la enfermedad. Una medición única pues no es, digamos, tan útil en estos pacientes, lo ideal es hacer, digamos, mediciones seriadas, y pues la desventaja que tiene este examen es que en los pacientes que tengan gutas centrales, pues medir el grosor corneal central pues no va a ser tan preciso. Aquí es importante tener en cuenta tres elementos que me pueden ayudar a pensar que el paciente está progresando en la enfermedad. Entonces,
El primero es que yo mida ese grosor corneal central del paciente a la misma hora en diferentes días y que yo encuentre que hay una variación entre esas mediciones mayor o igual a un 10%. El segundo es que yo encuentre una simetría mayor o igual a 10% entre ambos ojos, entonces el ojo pues que tenga mayor grosor corneal central probablemente esté haciendo un edema, que si yo no lo veo en la lámpara de hendidura, pues un edema subclínico. Eh, y también, pues digamos los pacientes en los cuales yo encuentro una simetría mayor o igual pues al 10% en las mediciones que hago entre la mañana, que normalmente pues si el paciente tiene edema pues va a ser mayor que en la tarde, pues también son sospechosos de la enfermedad. Este tal vez es uno de los elementos más importantes hoy en día para yo hacer una detección temprana de la enfermedad. La tomografía corneal me va a permitir encontrar unos cambios tanto funcionales como estructurales que van a ser sugestivos pues, de esta enfermedad. Debería hacerla en todos los pacientes, incluso si los pacientes son asintomáticos cuando yo tenga la sospecha. Así yo no vea un edema de forma clínica y los cambios que yo puedo encontrar pues me pueden predecir también el pronóstico. Entonces aquí a la izquierda ustedes están viendo un mapa de elevación posterior. Uno de los hallazgos característicos es que yo voy a encontrar, este es de un paciente que digamos se le tomó una tomografía inicial y 3 años después tiene pues una tomografía comparativa. Entonces esta es la primera elevación posterior que se toma 3 años antes y vemos en la segunda elevación que vamos a encontrar digamos unas zonas mayores pues de depresión pues en esta tomografía. Pero adicionalmente otro de los cambios característicos va a ser el cambio o la alteración en la concentricidad de las isopacas. ¿Qué son las isopacas? Entonces si ustedes se fijan ahí en ese mapa de grosor corneal, vamos a encontrar unas zonas que van a tener un grosor que está similar y la orientación digamos de esas zonas de grosor similar pues tiende a ser concéntrica. ¿Listo? Que esta digamos es una córnea pues que se encuentra completamente normal. Pero ¿qué puedo encontrar yo en estos pacientes? Entonces se va a perder esa regularidad o esa concentricidad de las isopacas y adicionalmente vamos a encontrar otro hallazgo que es característico y es el desplazamiento del punto más delgado de la córnea. Si ustedes ven acá, pues el punto más delgado se está desplazando hacia inferotemporal, que eso también me habla de la enfermedad. Entonces, a grosso modo, uno pudiese decir que hay 5 cambios que uno va a encontrar en estos pacientes y que incluso uno los pudiese encontrar en pacientes pues de forma temprana, de ahí la importancia. Entonces, puede encontrar un aumento en las aberraciones de alto orden, tanto las anteriores como las posteriores. Puede encontrar también alteraciones en la toricidad posterior que están explicadas precisamente por ese edema que se presenta pues en el endotelio. También puede encontrar lo que les mencionaba, la pérdida de paralelismo o la concentricidad de las isopacas, también un desplazamiento del punto más delgado y esa presencia de áreas focales de depresión en la superficie posterior en los mapas de elevación. Otra de las herramientas que se está utilizando también últimamente pues es el OCT de segmento anterior. Este me va a permitir una visualización detallada de las capas corneales y por lo tanto pues también lo pudiese utilizar en pacientes que ya tengan una enfermedad severa. Me permite visualizar adecuadamente pues todas las capas incluyendo la membrana de Descemet y el endotelio y pues esto es especialmente útil por ejemplo en pacientes a los cuales yo les he hecho alguna intervención como algún trasplante lamelar como el DSEC o el DMEC e incluso existen algunos equipos que van a tener pues ultra alta resolución que van a permitir ver con mayor detalle estas capas de la córnea. Entonces ustedes por ejemplo ven acá en la imagen de la derecha pues está señalada la membrana de Descemet que está engrosada por toda esa acumulación pues de las gotas. ¿Cómo clasifico yo la enfermedad? Entonces una de las escalas más utilizadas clínicamente es la escala de Kragner, que me va a clasificar la enfermedad en leve, moderada o severa dependiendo de la cantidad de gotas que yo encuentre, de si las gotas están confluentes o no, de si están comprometiendo la zona central y de si el paciente tiene o no edema. Entonces voy a tener una enfermedad leve que pueden ser el estadio 1-2. Hablo del estadio 1 cuando hay menos de 12 gotas centrales que no confluyen. El estadio 2 cuando hay más de 12 gotas centrales pero no están confluentes. Ya en el estadio 3 hablamos de una enfermedad moderada, donde vamos a encontrar entonces gotas centrales confluentes que van a tener una medida de 1 a 2 milímetros. En el estadio 4 aumenta el tamaño de esas gotas de 2 a 5 milímetros. En el 5 va a ser mayor a 5 milímetros, que ya es una enfermedad severa, pero no vamos a encontrar edema en estos pacientes. Y ya en el 6 son mayores a 5 milímetros, pero ya encontramos edema. Y esta clasificación es una clasificación simplificada que presentaron en el 2020 sus colaboradores
que introduce en ese algoritmo diagnóstico pues la tomografía corneal, que como les decía va a ser importante. Entonces vamos a tener un paciente que va a iniciar con una sospecha clínica al momento de hacer la evaluación en lámpara de hendidura donde yo encuentro las gutas. Entonces, si no encuentro gutas, si no encuentro edema corneal, definitivamente no es una distrofia de Fuchs, al menos al momento pues de la evaluación. Si yo encuentro gutas y adicionalmente encuentro el edema corneal, lo logro visualizar en la lámpara de hendidura, pues hablamos de una enfermedad de Fuchs con un edema clínicamente significativo. Y si yo encuentro las gutas, pero no encuentro pues un edema clínicamente, pues lo que debería hacer es hacer una tomografía para tratar de detectar todos esos cambios que yo les mencioné que me hablan de un edema subclínico. Eh, si no encuentro esos cambios, pues vamos a hablar de que es una enfermedad de Fuchs sin edema por la presencia de las gutas. Y si encuentro esos cambios, hablamos de una enfermedad de Fuchs con edema subclínico. ¿Listo? Ya pasando a la parte del manejo médico, entonces las soluciones hiperosmóticas pues son ampliamente utilizadas. Aquí vamos a utilizar pues la solución salina hipertónica normalmente en concentraciones al 5% que se pueden utilizar tanto en colirio como en ungüentos. No existen lastimosamente para el momento medicamentos que logren frenar la progresión de la enfermedad. Van a ver que prácticamente todas las alternativas que de alguna forma logran estabilizar al paciente en las etapas más avanzadas pues van a ser quirúrgicas. Las soluciones hiperosmóticas van a estar indicadas en pacientes con cuadros leves a moderados y lo que van a buscar es disminuirme pues ese edema corneal para mejorar la sintomatología de ese paciente. En la parte de la mejoría de la agudeza visual, pues los hallazgos que hay en los estudios son contradictorios. Algunos estudios hablan de que sí hay una mejoría de la agudeza visual matutina en estos pacientes al utilizar las soluciones hiperosmóticas, pero hay otros estudios en los que no se ha encontrado una mejoría. También hay estudios que me hablan de que sí disminuye el grosor corneal central versus otros estudios pues que no tienen evidencia de que sí lo logre disminuir. Lo que sí digamos es claro es que uno lo pudiese mandar pues en los pacientes más que todo para disminuir pues esas molestias de la parte de sintomatología pues de deslumbramiento, incluso pues pacientes con dolor, pues de pronto pudiese ayudar en esos casos. ¿Cómo lo voy a mandar? Entonces se puede mandar en colirio, que lo vamos a mandar cada 6 horas, o también lo puedo mandar en las noches cuando estoy pensando en utilizar un ungüento para tratar de contrarrestar ese edema matutino que va a presentar el paciente. Y existen otros tratamientos que van a ser adyuvantes, entonces el uso de lubricantes, también pacientes que tengan ruptura de bulas, yo puedo considerar utilizar lentes de contacto terapéuticos, usar pues filtros UV en la formulación de las gafas, ya vieron que este es uno de los factores de riesgo para la progresión, para presentar la enfermedad. También se pudiese pensar en el uso de lentes de contacto esclerales para corregir pues, los astigmatismos que presenten estos pacientes, aunque ustedes vieron que el uso de lentes de contacto también pudiese ser uno de los factores de riesgo para la enfermedad por la isquemia que genera pues, en la córnea, aunque cada vez digamos es menor con los lentes pues, gas permeables. Y en algunos textos hablan de la evaporación del fluido corneal que pudiese mejorar la sintomatología, entonces se recomienda, pues digamos en algunos textos que ustedes revisen, que uno le diga al paciente que se ponga el aire acondicionado del carro, pues digamos directamente sobre los ojos para tratar de generar como una evaporación de ese exceso pues de líquido de la córnea, o incluso que a la distancia del brazo pues pudiese utilizar pues un secador, pues obviamente sin tener temperaturas muy altas pues para mejorar esa evaporación. Pues de hecho no, de eso no se han hecho estudios, pero son como recomendaciones que a veces aparecen en la literatura. Y como les decía, pues el manejo quirúrgico pues es, digamos, como la elección pues en los casos más avanzados el día de hoy. ¿Yo en quién debo pensar entonces en hacer una cirugía? A grosso modo debo pensar en hacer una cirugía en dos casos. Entonces, pacientes que tengan una agudeza visual peor a 20/40 o pues digamos peor a las actividades pues que les permitan desarrollar una vida cotidiana normal, pues en los sexos ponen 20/40 porque esta es la agudeza visual que permite obtener pues la licencia de tránsito, pero obviamente dependiendo de la edad del paciente pues yo puedo requerir mayor o menor agudeza visual. Por ejemplo, un paciente pues con edades más avanzadas de pronto puedo ser un poquito más conservador con esta indicación, y también pacientes que ya tengan un edema corneal clínico o subclínico. Y a grosso modo, pues digamos que las intervenciones que tienen más evidencia o las más utilizadas pues van a ser los trasplantes lamelares, que ya vamos a hablar de ellos, como son el de MEC o el de SAEC, o pues ya la queratoplastia penetrante. ¿Qué contraindicaciones tengo yo entonces para hacer algunos procedimientos? Entonces, digamos que hoy en día la técnica más utilizada o pues la que se recomienda para todos los pacientes que tengan la indicación es el de MEC, porque va a tener mejores desenlaces visuales, porque va a generar menor tasa de complicaciones, menor tasa de rechazo, ya lo vamos a hablar en estudios más adelante.
pero pues va a tener, digamos, una dificultad técnica que va a ser bastante alta. Entonces, pues una de las contraindicaciones para hacer el DMEC es que el cirujano pues obviamente no tenga la experticia o el conocimiento para hacerlo. También pacientes que tengan enfermedades avanzadas de la córnea, pues compromiso de múltiples capas, pues probablemente pues, no les va a solucionar el problema, entonces vamos a terminar haciendo una queratoplastia penetrante. Pacientes que tengan cicatrices o opacidades estromales, pues digamos profundas, ya pudiesen requerir también una queratoplastia penetrante. Los pacientes en los cuales yo no logré hacer una mala no logré visualizar adecuadamente, perdón, la cámara anterior, pues no van a ser candidatos al DMEC porque no me va a permitir pues establecer si ese injerto se posicionó pues de forma adecuada, y de pronto un DESAEC que es un poco más fácil de colocar o hacer una queratoplastia penetrante puede ser la opción. Y también la presencia de otras condiciones oculares, por ejemplo un paciente que esté con sinequias o pues que tenga alguna otra característica que me altere pues el procedimiento del DMEC, pues uno pudiese pensar en otras alternativas. Aquí importante en estos pacientes, al momento de yo hacer la facomulsificación, pues esta técnica también me puede hacer perder células endoteliales, aunque los estudios han visto que digamos si se hace de forma adecuada, pues no va a ser una pérdida pues como significativa. Yo en quién debo pensar en hacer la cirugía de catarata, entonces en pacientes que ya tengan un compromiso visual significativo. Se habla de que las incisiones esclerales, lógicamente porque no estoy tocando la córnea, pues van a generar una menor pérdida de células endoteliales. Existen algunos textos que hablan de la cirugía asistida por láser de femtosegundos, ya les voy a mostrar un estudio de esto, que hablan de que pudiese disminuir esa pérdida de células endoteliales. Importante utilizar el viscoelástico dispersivo, que como ustedes saben lo que va a hacer es que me va a proteger ese endotelio de toda esa energía que se libera en la facomulsificación, y que existen alternativas para dividir pues el núcleo, como por ejemplo las técnicas de CHOP, que van a disminuir también esa energía que yo estoy utilizando al momento de hacer la energía. Digamos que por regla general uno debería tratar de evitar en estos pacientes los lentes multifocales o lentes tóricos, especialmente en las técnicas pues, de queratoplastia penetrante o en las técnicas de SAEC. En las técnicas de DMEC, como el injerto que yo estoy utilizando es tan delgado, pues uno sí pudiese de pronto pensar en utilizar un lente multifocal o un lente tórico, pues si el paciente tiene las indicaciones para esto. Como les decía, entonces les traigo un estudio donde lo que hicieron fue evaluar pues esa cirugía asistida por láser de femtosegundo versus la cirugía convencional. Este fue un estudio publicado el año pasado. Era un estudio, pues una revisión sistemática de la literatura, donde pues solo incluyeron ensayos controlados clínicos aleatorizados. Hicieron la búsqueda en PubMed, en Embase, en Cochrane Central en Clinical Trials, y esto lo hicieron pues encontraron, digamos, artículos desde el 2023, desde el 2003, perdón, hasta el 2023. No pusieron restricciones de fechas, esas fueron las fechas que encontraron, ni tampoco de idioma. Encontraron 46 estudios que abarcaban 8.871 ojos. ¿Y qué encontraron en estos estudios? Entonces, en la parte de la mejor agudeza visual corregida, no hubo diferencias a mediano ni a largo plazo, entonces ellos lo que hicieron fue hacer una medición a la semana, hacer una medición a los 3 meses y a los 6 meses y hacer una medición al año. Solo hubo una diferencia de la mejor agudeza visual corregida en la primera semana, pero pues esto tendió a estabilizarse pues a mediano y a largo plazo. Sí encontraron que una mayor eficiencia quirúrgica en cuanto al tiempo con el uso pues de la técnica de femtosegundo, que digamos facilita pues algunos procesos de la cirugía, pero la pérdida de células endoteliales, si bien digamos fue diferente o fue estadísticamente significativa en la primera semana, pues tendió a equipararse a mediano y a largo plazo en estos pacientes. Tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la complicación o en cuanto a la satisfacción que presentaban estos pacientes con el procedimiento. ¿Qué se concluyó entonces con este estudio? Que si bien pues el procedimiento tiene una mayor efectividad quirúrgica y pues lógicamente un menor uso de energía, pues va a tener mayores costos, y en realidad a mediano y a largo plazo pues no hay una diferencia con el procedimiento convencional, pues hecho obviamente de forma adecuada. Hablando ya de la queratoplastia penetrante, entonces pues históricamente esta era la primera línea que existía, o la única línea pues de tratamiento que existía al momento de hacer trasplantes, que afortunadamente digamos que ha cambiado pues con la introducción pues de los trasplantes lamelares. Las desventajas que tiene pues están en la calidad visual, que normalmente dan una calidad visual subóptima por todo ese astigmatismo que van a generarme esas suturas, y adicionalmente pues va a tardar mucho más tiempo que los trasplantes lamelares en promedio en recuperar esa visión. En promedio puede ir desde el año hasta el año y medio, pero hay incluso pues pacientes que pueden demorarse hasta más de 3 años en estabilizar esa visión.
va a tener un riesgo de rechazo que es elevado, que puede ser de un 15 o un 20%, incluso algunos estudios hablan de un 30% en el primer año. Y como les decía, va a estar indicado en enfermedades avanzadas o con compromiso de múltiples capas corneales. Yo voy a tener otro tipo de cirugía que es el triple procedimiento. Cuando hablo del triple procedimiento estoy hablando de la combinación de la cirugía de facomulsificación con queratoplastias, por lo general pues con lamelares, pero también se pudiese combinar con queratoplastia penetrante. Voy a pensar en hacer esto en pacientes que tengan coexistencia con una catarata pues que ya le genere pues un compromiso funcional al paciente y con distrofia de Fuchs. Y por qué diga, pues ustedes se preguntarán por qué se hace ese triple procedimiento, por qué se hace al tiempo. Primero porque se ha demostrado que los pacientes a los cuales se les hace un trasplante lamelar y luego se les hace cirugía de catarata van a tener una mayor pérdida de células endoteliales que si se hace el procedimiento pues en el mismo tiempo quirúrgico. Y también porque muchos de esos pacientes a los cuales se les hace una técnica o un trasplante lamelar pues van a tener un riesgo incrementado de presentar catarata que puede ir desde un 4 a un 33% de los 6 meses siguientes de hacer la cirugía. Otra de las indicaciones, digamos, es pacientes que tengan un grosor corneal central mayor a 640 micrómetros, pacientes que ya van a tener, digamos, un edema corneal y que van a tener un peor desenlace, entonces uno pudiese pensar en esos pacientes no solo en hacer la cirugía de catarata, sino en hacer el trasplante de una vez. En cuanto a las técnicas lamelares, entonces, pues las técnicas lamelares, como ustedes saben, me van a trasplantar solo algunas capas de la córnea. Vamos a tener, por ejemplo, el de SAEC, en el cual únicamente vamos a reemplazar una parte del estroma posterior, la membrana de ese del endotelio. Lo que vamos a buscar es obtener un injerto de 100 a 150 micras, pero vamos a tener algunas variaciones en la técnica que van a buscar, digamos, obtener injertos mucho más delgados que me van a favorecer, pues tanto teóricamente, digamos, disminuir el riesgo de rechazo, como mejorar la parte de la recuperación visual en estos pacientes y también la misma visión pues que van a alcanzar estos pacientes. Entonces, por ejemplo, tenemos técnicas como el Ultratin de ISAEC o el Nanotin de ISAEC que van a tener, digamos, unos grosores corneales unos grosores lamelares, perdón, menores. Entonces en el Ultratin pues puede ir desde 50 a 100 micrómetros y en el Nanotin pues puede ir desde 15 a 50, pues que 15 más o menos pues digamos que va a ser un grosor similar al que puede ocurrir por ejemplo en un DMEC. El DMEC, como habíamos visto en la parte de indicaciones, va a ser el gol estándar o pues la técnica que uno debería de tratar siempre de hacer en estos pacientes si se puede. En esta técnica lo único que voy a reemplazar yo es la membrana de ese del endotelio y voy a trasplantar un injerto que va a ir desde 5 a 15 micras, más o menos 10 micras en promedio. La ventaja que tiene es que me va a inducir un mínimo astigmatismo, pues por el grosor que tiene este trasplante y adicionalmente pues digamos que va a tener mejores desenlaces visuales precisamente por ese grosor, va a tener una recuperación más rápida y va a tener un menor riesgo de rechazo porque pues está trasplantando menor tejido pues digamos a la córnea receptora. Y les quise traer unos estudios que compararan precisamente cuál fue el desenlace entre todas estas técnicas. Entonces, ese es un estudio hecho en Singapur, que de hecho pues, es un estudio bastante famoso, que fue publicado en el 2019, en el cual lo que hicieron fue comparar el DMEC con las otras técnicas como fueron pues el de SAEC y la queratoplastia penetrante. Este estudio se realizó en una base de datos del registro de trasplantes de córnea de Singapur, fue un estudio de cohorte comparativo retrospectivo. Los investigadores ya tenían una base de datos previa de SAEC y de queratoplastia penetrante, pero obtuvieron otra base de datos de pacientes con DMEC. Estos pacientes los recolectaron entre 1991 y 2017 y pues como criterio de inclusión pues eran pacientes que tuviesen dos tipos de enfermedades. Aquí incluyeron tanto pacientes con queratopatía bulosa como pacientes con distrofia de Fuchs y pacientes a los cuales pues se les estuviese sometiendo a su primer trasplante. ¿Qué fue lo que evaluaron? Entonces evaluaron cuál era la supervivencia del injerto a largo plazo, si hubo o no complicaciones, así como la eficacia funcional, es decir, pues cuál fue el desenlace de la agudeza visual en estos pacientes y pues cómo permaneció la córnea. Entonces, aquí incluyeron 345 pacientes con distrofia de Fuchs, de estos 77 eran de DMEC, 165 de SAEC y 99 de queratoplastia penetrante. Y de queratopatía bulosa incluyeron más pacientes, 608, 44 eran de DMEC, 258 eran de SAEC y 258 de SAEC y 306 de queratoplastia penetrante. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Entonces, a 5 años la supervivencia acumulada
Del DMEC fue de un 97.4%, como ustedes ven, pues muy buena. Del DESAEC fue de un 78.4%. Y a los 5 años, los pacientes sometidos a queratoplastia penetrante solo, pues, digamos, habían sobrevivido pues 54.6% de esas córneas trasplantadas. Esto, digamos, lo hablo pues a nivel general. Los pacientes con distrofia de Fuchs tuvieron un menor pronóstico, un mejor pronóstico pues que los otros pacientes, mientras que los pacientes con queratopatía bulosa pues tuvieron un peor desenlace. Por ejemplo, ustedes ven que la queratoplastia penetrante a los 5 años pues solo sobrevivió el 47%. Eh, También encontraron que el DMEC pues tenía una mejor recuperación visual funcional en ambos grupos, tanto en los pacientes con queratopatía penetrante como en los pacientes con distrofia de Fuchs, y que estos pacientes, digamos, en promedio alcanzaban un 20-25 o mejor a 3 años. Los pacientes con DMEC también tuvieron menos complicaciones, entonces la tasa de rechazo fue de un 1.7% y solo se elevó la presión en un 11.6% de los casos. Sin embargo, pues digamos que la única desventaja que encontramos pues en estos pacientes, comparando las técnicas lamelares, es que hubo mayor tasa de desprendimiento del injerto en el DMEC, con un 9.9% versus un 0.7% del DESAEC. Entonces la conclusión de este estudio fue que pues el DMEC era una técnica que era mucho más segura, que pues tenía mayores tasas de supervivencia en el tiempo y que adicionalmente pues me permitía tener un mejor desenlace visual y funcional para el paciente. Por lo tanto, pues esta técnica pues debería de hacerse siempre que sea posible en estos pacientes. ¿Cuál es, digamos, la desventaja del estudio? Entonces uno le dice, no, pues uno ve esa cantidad de pacientes y le dicen pues que un seguimiento a largo plazo, pero si ustedes ven aquí en la primera gráfica, en la gráfica de la izquierda, pues cuando vemos al final cuántos pacientes sobrevivieron de cada grupo, entonces vemos que pues a los 5 años solo quedaban 90 pacientes de queratoplastia penetrante, del DESAEC quedaban 34 y del DMEC solo quedaban 8 pacientes. Y cuando ustedes evalúan también los pacientes que quedan de la distrofia de Fuchs, pues solo quedaban 40 pacientes de queratoplastia penetrante a los 5 años, del DESEC solo quedaban 17 y del DMEC solo quedaban 7 pacientes. Lastimosamente, pues en este tipo de estudios pues tienden a perderse varios pacientes en el seguimiento, que esto obviamente pues me puede comprometer los resultados, pero pues teóricamente pues el DMEC sigue siendo pues la mejor alternativa. Y este estudio se los traje porque este estudio pues fue publicado este año y tuvo, digamos, algunas diferencias con el estudio anterior. También evalúa las tres técnicas, evalúa el DMEC, el DESAEC y la queratoplastia penetrante, pero evalúa cuáles son los resultados a 10 años. Este estudio fue realizado en un tercer nivel de Alemania, también fue un estudio retrospectivo observacional y se recogieron pacientes entre el 2003 y el 2023. Se obtuvieron 2.956 ojos, de estos 2.672 eran de MEC, como ven pues una técnica ampliamente utilizada, 204 eran de queratoplastia penetrante y 80 eran de DESAEC. Y pues como criterio de inclusión también pues era el primer trasplante que se les hubiese hecho a estos pacientes y que tuviesen uno o más seguimientos. En este estudio pues digamos sí hicieron la distinción entre aquellos pacientes a los cuales se les hizo triple procedimiento o no. A un 61% de los pacientes con DMEC se le hizo, a un 27% de los pacientes con queratoplastia penetrante y a un 20% de los pacientes con DESAEC. ¿Qué querían evaluar en el estudio? Entonces también evaluaron cuál fue la supervivencia del injerto, pero adicionalmente introdujeron otro elemento que me pareció interesante, que fue evaluar cuál era la densidad de células endoteliales luego de 10 años, entonces si los pacientes tenían o no más de 1000 células por milímetro cuadrado después de los 10 años del trasplante, cuántos episodios de rechazo tuvieron y cuál fue la recuperación visual de los pacientes. ¿Qué encontraron en el estudio? Entonces, ellos hicieron una evaluación a 5 y a 10 años. Entonces, a los 5 años encontraron que el DMEC tenía una supervivencia de un 92%, el DESAEC tenía una supervivencia de un 86%, la queratoplastia penetrante tenía una muy buena supervivencia de un 98%, contrario a lo que ocurrió pues, en el otro estudio, y la densidad de células endoteliales que pudiese explicarme esto, pues digamos que a los 5 años solo un 25% de los pacientes tenían una densidad de células endoteliales mayor a 1000 en el DMEC, un 34% en el DESAEC y un 50% en la queratoplastia penetrante. Y la ausencia de eventos de rechazo pues ocurría en un 97% de los pacientes con DMEC versus un 88% de los pacientes con queratoplastia penetrante. También evaluaron entonces el tiempo en alcanzar una agudeza visual de 20-40 o mejor. Los pacientes con DMEC tardaron mucho menos, tardaron más o menos 7.8 meses en promedio en alcanzar esa agudeza visual versus 12.4 meses del DESAEC
y 37.9 meses la queratoplastia penetrante. Como ven, pues muchísimo más tiempo para alcanzar una agudeza visual óptima. Y ya cuando hicieron la evaluación a los 10 años que encontraron, entonces que digamos el trasplante con mayor tasa de supervivencia para este estudio fue la queratoplastia penetrante, que pues, sobrevivió en un 92% de los casos, versus el de MEC en un 75% de los casos y el de SADC en un 73% de los casos. También encontraron que esa densidad de células endoteliales entonces seguía siendo mayor en la queratoplastia penetrante versus las otras técnicas, que las tasas de rechazo, digamos que sí, pues siguiendo la misma línea pues del otro estudio, fueron menores en el de MEC que en las otras técnicas lamelares, pero llamativamente, por ejemplo, aquí el de SADC tuvo una mayor tasa de rechazo que la queratoplastia penetrante, y que el triple procedimiento, pues que también lo evaluaron para ver si era pues algún factor confusor, pues definitivamente pues no afectó estas mediciones. Y entonces uno aquí queda con la duda porque dice, pero ¿por qué hubo mayor supervivencia pues de la queratoplastia penetrante? Entonces, pues los autores proponen varias teorías. La primera, pues que obviamente, digamos, como las técnicas lamelares pues son unas técnicas relativamente nuevas, pues digamos que esa técnica pues se ha ido mejorando, pero los primeros casos probablemente pues no fuesen tan exitosos. También que como son, digamos, trasplantes o injertos pues tan delgados, al momento de la manipulación pues puede haber una mayor pérdida de células endoteliales, contrario a lo que ocurre con la queratoplastia penetrante, y que además pues estos trasplantes lamelares pues van a tener una mayor pérdida de células endoteliales, lo cual me explicaría por qué, digamos, pues puedo encontrar esas diferencias en la supervivencia. Pero pues también si uno evalúa el número de pacientes que quedaron a los 10 años, pues del de MEC solo quedan 20 pacientes, del de SADC 9 pacientes y de la queratoplastia penetrante 51. Entonces vuelve y juega lo mismo, pues terminan siendo números de pronto un poco bajos para yo poder pues extraer una conclusión pues de estos artículos. Entonces por el momento pues el de MEC digamos sigue siendo pues como la técnica de elección en estos pacientes. Pero pues no todo van a ser trasplantes, bien sean lamelares o penetrantes. Entonces yo tengo otras técnicas que están diseñadas pues para tratar de ahorrar tejido o pues para implementarlas en escenarios donde no sea tan fácil pues yo llegar a esos, acceder pues a esas córneas donantes. Entonces, por ejemplo, tenemos la desematorrhexis sin queratoplastia endotelial, que también se conoce como el Descemet Stripping Only, que es un procedimiento en el cual yo voy a resecar de 4 a 6 milímetros centrales de esa membrana de Descemet y pues del endotelio. ¿Y qué es lo que busco yo? Entonces yo reseco esas células y busco que el endotelio circundante pues termine llenando ese espacio y que cumpla la función pues de esas células endoteliales que están dañadas. ¿Cuáles son las indicaciones para yo utilizar esta técnica? Entonces, primero, cuadros leves a moderados, pues digamos pacientes que todavía tengan algo de endotelio que me permita cumplir esa función. También pacientes que tengan una densidad de células endoteliales periféricas mayores a 1000, que son las células que van a ir a cubrirme ese espacio, y pacientes que tengan gutas centrales, porque obviamente pues yo estoy retirando desde la parte central. Se han evaluado técnicas, digamos, solamente, o se han hecho estudios solamente con esta técnica, y se han comparado también introduciendo medicamentos como son los inhibidores de la roquinasa. Entonces, el ripazudil, que es uno de los inhibidores de la roquinasa, pues se ha estudiado y digamos se han hecho estudios en los cuales se compara añadir ripazudil al Descemet Stripping Only, en los cuales han encontrado que a las 6 semanas, perdón, se mantiene el 94% de la transparencia versus el control que sería solo el Descemet Stripping Only, que igual tiene pues un buen porcentaje de mantener pues esa transparencia a las 6 semanas de un 75%, y actualmente se están adelantando estudios para comparar cuáles son los desenlaces del Descemet Stripping Only más el ripazudil versus el de MEC, a ver si digamos se pudiese equiparar en cuanto a desenlaces. La recuperación visual en estos pacientes en los estudios que se han hecho hasta el momento es bastante buena, puede ir hasta un 20-25, en un 60 o un 85% de los casos, dependiendo del estudio que ustedes evalúen. Pero aquí hay una gran incógnita y es que los estudios pues no han hablado de la durabilidad que tiene esta técnica más allá de 5 años. Entonces pues no se sabe a largo plazo qué ocurra. Y también pues digamos cuál es el riesgo que tienen estos pacientes de descompensación central tardía. Entonces pues todavía no es como una técnica ampliamente utilizada. Esta es otra técnica ahorradora de tejido, que es el cuarto de MEC. Entonces hace la misma técnica de MEC, pero pues yo voy a terminar dividiendo pues ese injerto donante pues de 2 a 4 fragmentos, y lo que voy a hacer es que lo voy a posicionar pues en esa parte central pues para que queden pues esas células endoteliales. Los estudios que se han hecho pues con esta técnica también son estudios digamos pequeños, pero hasta el momento pues han encontrado que los pacientes tienen una agudeza
visual similar y tasas de complicación y de reintervención similares a las del DMEC completo, y esta pudiese ser una alternativa para yo poder tratar pues mayor cantidad de pacientes. Y pues voy a tener unos tratamientos que digamos están en investigación, pues que son bastante prometedores. Entonces, dentro de ellos tenemos la inyección de células endoteliales cultivadas. Lo que se hace es entonces extraer esas células endoteliales de una córnea donante, las voy a disociar, perdón, enzimáticamente, y pues se puede utilizar un inhibidor de la roquinasa para inyectar pues estas células endoteliales junto con el inhibidor en la cámara anterior. Y pues lo que se busca es que obviamente pues cumplan esta función pues del endotelio que está dañado. Se han hecho estudios, entonces hay por ejemplo un ensayo multicéntrico que ya va en fase 1 y 2, en la cual pues se evaluaron 15 ojos. De estos 15 ojos, 11 de ellos mantuvieron la transparencia y más de 1000 células endoteliales por milímetro cuadrado a los 3 años de hacer la evaluación. Y hay otros estudios que son series de caso pues un poco más pequeñas, que han encontrado pues un éxito que puede ir desde un 70 hasta un 91% de los casos. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que una sola córnea, digamos, me sirve para pues, generar pues múltiples inyecciones o tratar pues a múltiples pacientes, y que el rechazo inmunológico pues va a ser menos frecuente por la cantidad de tejido que yo estoy trasplantando. ¿Cuáles son las limitaciones? Que los estudios pues son hechos en cohortes pequeñas y que definitivamente pues no se ha confirmado hasta el momento si el efecto va a durar más allá de 5 años. Esta otra alternativa también es bastante interesante, y es que existen algunos sustitutos queratoprotésicos sintéticos que lo que van a hacer es buscar pues suplir esa función del endotelio. Entonces vamos a tener por ejemplo el EndoArt, que es un dispositivo que comercializa la casa Ion Medical. Entonces esta va a ser una membrana de hexafluorosilicona, y lo que va a hacer es pues que va a actuar como una capa de endotelio artificial. Entonces en los estudios que se han hecho, como por ejemplo un estudio que se hizo en Europa, pues evaluaron 10 ojos y los siguieron durante 4.5 años, y vieron que de estos pacientes un 60% presentaron mejoría de la agudeza visual, y pues ninguno pues presentó eventos adversos. Sin embargo, pues todavía faltan más estudios, existen algunas interrogantes que pueden pasar con este elemento, como por ejemplo el riesgo de bioincrustación. Entonces pues que al momento de yo trasplantar este sustituto pues se junte con el resto de la córnea y que yo no lo pueda retirar más adelante, el riesgo de opacificación, y también que tiene una alta, digamos, tasa o una necesidad pues de hacer una cirugía de anclaje, pues porque este elemento pues tiende a desprenderse con bastante facilidad. Vamos a tener también terapias derivadas de células pluripotenciales. Entonces todavía no se han estudiado en distrofia de Fuchs. El primer ensayo clínico que se hizo en humanos fue en el 2024 y se hizo en pacientes con queratopatía bulosa. Entonces el resultado de un año de este estudio mostró que sí hubo una diferencia, una mejoría significativa en la transparencia corneal y en la agudeza visual, y que además no hubo pues, rechazos inmunológicos, pero lastimosamente pues encontraron que hubo una mutación de nuevo en una línea celular, aunque sin efectos pues demostrados en este paciente. Pero aquí es donde queda la duda de si uno lo pudiese utilizar o no, pues porque todavía no se ha evaluado si tiene pues un componente neoplásico. Vamos a tener, digamos, otros fármacos tópicos que han sido pues ampliamente estudiados, como son los inhibidores de la roquinasa. Si ustedes de pronto recuerdan, pues los inhibidores de la roquinasa surgieron inicialmente para el tratamiento del glaucoma, pero se ha encontrado que tienen un efecto para frenar la apoptosis y también mejoran la proliferación pues, de las células endoteliales, por lo cual pues, se ha buscado utilizarlos. Como vieron, pues digamos se han tratado de combinar con algunas técnicas como por ejemplo el ripazudil pues con buenos desenlaces. El nertazudil se ha evaluado también en algunos estudios, utilizándolo pues como monoterapia, y se ha encontrado que sí pudiese mejorar la agudeza visual de los pacientes y disminuir esa pérdida de células endoteliales. Pero el nertazudil tiene un inconveniente, y es que me puede generar un edema epitelial en algunos pacientes. Entonces pues este es como uno de los elementos que se está estudiando. El amipretide pues es un medicamento que va a protegerme las mitocondrias, que como vieron hace parte del proceso fisiopatológico de la enfermedad, todavía se encuentra en estudio. El sirolimus pues va a actuarme sobre los receptores mTOR, también está en estudio, pero también puede participar en la enfermedad. Y tenemos algunos medicamentos que pueden ser antiinflamatorios, como son la N-acetilcisteína o factores de crecimiento, pero hasta el momento ninguno de estos tratamientos pues se ha adoptado ampliamente para la enfermedad. Y por último, pues este tratamiento pues digamos es bastante novedoso y me pareció interesante, que es la terapia celular magnética. Entonces, este tratamiento fue propuesto por la doctora Ellen Kudel Bascom Palmer,
y lo que hacían era pues también extraer unas células endoteliales de una córnea donante, las expandían en un cultivo y les añadieron nanopartículas magnéticas. Entonces, pues hacían todo este proceso, luego le inyectaban estas células a los pacientes en la cámara anterior y les ponían unas gafas que traían unos imanes. ¿Qué hacía esto? Pues que ayudaba a que esas células endoteliales se pegaran pues al resto del endotelio. Los estudios que se han hecho pues son estudios pequeños y se encuentran en fase preliminar. Pues hasta el momento ya he publicado pues un estudio preliminar pues solamente de 4 pacientes, pero donde encontró que había una reducción significativa de las gutas a los 3 y a los 6 meses. ¿Listo? Pues no se los traigo digamos más específico porque todavía no está pues como bien publicado pues el estudio, pero como ven pues se han hecho varios adelantos. Entonces, pues como ustedes vieron, esta es una enfermedad que, digamos, se ha cambiado, pues como esa forma de pensar en ella, que ya más o menos se entiende qué es lo que ocurre fisiopatológicamente, pero que a pesar de ello, pues digamos que todavía no existe pues un tratamiento completamente curativo, pero pues se está trabajando día a día por la alta prevalencia y por pues la alta morbilidad que tienen estos pacientes para tratar pues de curarla. Esto era lo que les traía para el día de hoy. Ah, bueno, me faltó qué pena una diapositiva que también es muy interesante. Existen investigaciones en la parte de terapia génica que, como ustedes saben, pues va a terminar siendo el futuro de la medicina. Seguramente han escuchado el CRISPR-Cas9, que permite hacer edición genética, pero hay, y digamos que se han hecho estudios con este CRISPR-Cas tratando de editar ese gen COL8A2 que, como vieron, pues participa en esa formación o en esa agregación anómala pues, del colágeno en las células endoteliales. Hasta el momento los estudios pues digamos que solamente se encuentran pues en fases pues en animales, pero pues al parecer pudiese funcionar. Pero aquí lo más llamativo es que existen unas gotas que se están estudiando, que es el DT168, que lo que busca es intervenirme el mismo gen o el gen E2-2, que es el mismo que yo les había mencionado en la parte de genética, que es el que con mayor frecuencia se encuentra mutado en la distrofia de Fuchs, que ya se encuentra en fase 1, pues ya se realizó pues la fase 1 de la investigación y se encuentra pendiente de la fase 2. En la fase 1, ¿qué fue lo que hicieron? Simplemente evaluar pues si este medicamento era bien tolerado por los pacientes y encontraron que definitivamente no hubo eventos adversos pues en los pacientes en los cuales se evaluó. Pero ya la fase 2, que me parece pues digamos interesante, pues lo que van a hacer es que van a reclutar pacientes a los cuales se les va a hacer un trasplante, una queratoplastia pues penetrante, que tienen distrofia de Fuchs. 4 meses antes se les va a administrar pues este medicamento tópico y una vez se llena el trasplante, pues ya se van a evaluar pues esas córneas que se retiraron para ver cuáles fueron los cambios que se generaron a nivel endotelial. Este pudiese ser en algún momento, pues si tiene buenos resultados, el primer tratamiento curativo no quirúrgico pues de la enfermedad. Ahora sí, esto era lo que les traía para el día de hoy. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Muchas Muchas gracias. gracias, Juan David. Excelente presentación. Abrimos la discusión. Si hay alguna pregunta o duda con respecto a esto. Doctora, en el chat no tengo ninguna preguntas ni comentarios. Perfecto, entonces, muchísimas gracias. Doctora, sí, el doctor Campo va a preguntar algo aquí en el auditorio. Adelante, Hugo. Hola María Mercedes, buenos ¿Cómo días. estás? Buenos días. Muy bien. Bueno, primero, fantástica revisión. Muchísimas gracias para ilustrarnos a los que se nos olvidó que la córnea es parte fundamental del ojo. Muy, muy buena revisión, muy clara y, como te digo, muy ilustrativa. Una pregunta para Carlos y que la amplíe María Mercedes. Una de las causas de consulta más frecuentes que tenemos nosotros es deslumbramiento. El paciente llega y dice, me molesta la luz, me deslumbra, no soporto la luz y uno tiene, digamos, un algoritmo como muy básico de pensar en astigmatismo, en ojo seco y en catarata. La pregunta es, para ustedes dos, ¿cómo se debe meter en esta fase de estudio de estos pacientes la posibilidad de un Fuchs desde el principio o ustedes manejan, María Mercedes, esto de alguna forma diferente como lubricar o hacer otro tipo de manejo, descartar catarata, astigmatismo, etcétera, o de una vez se piensa en la posibilidad de una alteración endotelial? Contestas primero tú, Juan, Sí, lo que doctor. opines y luego Pues, digo yo. pues digamos que como vimos en la parte de clínica, pues una de las características pues, principales para yo hacer el diagnóstico pues va a ser la presencia de gutas. Entonces, desde intervenciones pues tan sencillas como yo, por ejemplo, hacer una reflexión especular y ver si existe pues o no presencia de gutas, pues me ayudaría pues
a pensar si está o no la enfermedad. Eh, Adicionalmente, muchas veces, pues, ya son pacientes, digamos, con edad avanzada, en los cuales, pues, también uno pudiese estar pensando en una cirugía de catarata, ahí la importancia, pues, si yo tengo la disponibilidad, pues, de hacer una microscopía especular, o, pues, si no, pues, evaluar al menos clínicamente ese endotelio del paciente, con esa técnica de reflexión especular y, pues, ver si el paciente de pronto pudiese tener, pues, alguna alteración, pues, a nivel endotelial. Sí, de acuerdo. Lo primero es que uno tiene que evaluar la superficie ocular descartando que haya enfermedad de ojo seco o queratopatía puntada superficial central, ¿no? Que es otra de las causas de deslumbramiento. Obviamente la catarata, el astigmatismo y deberíamos incluir dentro del examen biomicroscópico rutinario, independiente de que el paciente vaya o no para catarata, esta microscopía especular que de verdad si uno se acostumbra a hacerla rutinariamente, pues imagínate, puede hacer este diagnóstico bastante fácil y luego se amplía cuando uno tenga dudas de qué tan severa es, aunque clínicamente cuando hay confluencia de las gotas, pues no cabe duda, ¿no? Haciendo ya un examen de microscopía especular, pero efectivamente la presencia de gotas endoteliales es una de las causas de glare, de deslumbramiento, y hay que tenerla muy, muy en cuenta en los pacientes, principalmente, pues que van a ser sometidos ya a cirugía de catarata, como una de las, digamos, consideraciones para evitar ir a lentes premium, porque obviamente pueden afectar su resultado, ¿no? Entonces, muy buena pregunta, Hugo, muchas gracias. Y por favor, acuérdense que la córnea es una parte demasiado importante del ojo y tenemos que aprender a evaluarla adecuadamente. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, Doctora, no, muchas yo también. gracias y gracias Juan David. A mí, como les digo, las revisiones semanales me emociona mucho cuando un residente hace un trabajo como estos, ¿no? Hay que seguir esta línea, siempre ir uno hacia la excelencia eh, en bien de los pacientes principalmente. Y gracias, Juan David, por lo que has expuesto hoy. Eh, bueno, muchas gracias para todos Gracias, doctora. por su Gracias, doctor. asistencia y que tengan un feliz día. Feliz día para todos. Gracias, doctor.